Le doy la bienvenida al padre Manuel Monreal Santa Cruz y por supuesto al licenciado doctor Chávez para hablar de este fenómeno que podría decir es rito, ceremonial, remembranza, protocolo de Semana Santa. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Gracias eh, por esta aceptación a nuestro programa. Héctor Chávez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Muy padre bien, Manuel gracias. Monreal, qué gusto, muchas gracias. No, Carlos, gracias por la invitación. A ver, iniciamos con Héctor Chávez para entender el proceso histórico-social de Semana Santa. ¿Cómo nace y cómo permanece en la psique social, Héctor? Pues mira, Carlos, la verdad es que esto de la Semana Santa se vuelve una cuestión de tradición, una cuestión que perdura por la tradición bíblica, por la tradición religiosa católica y que pues realmente conmemora una de las fechas más importantes dentro de la fe, que es justamente la pasión de Cristo. Podríamos nosotros hablar justamente de lo que comprende entre los sucesos que suceden entre la última cena y la crucifixión y la muerte de Cristo, ¿no? Que justamente esto es importante para los creyentes, en realidad por la situación de que se lleva a cabo el cumplimiento de las profecías que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso también tenemos una revisión histórica en el sentido de que en un principio esas épocas coincidían con lo que conocemos como la Pascua judía. Y de ahí cabe señalar que se pone a Jesús como el Cordero de Pascua, que en pocas palabras, recordando la tradición judía, el Cordero es un símbolo de sacrificio. Eso por un lado, ¿no? Pero realmente las primeras celebraciones de la Semana Santa se llevan a cabo a partir del siglo IV después de Cristo, justamente al finalizar el concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el 325. Esta parte de las festividades se realizan a partir de un cambio muy importante a nivel histórico. Antes de que sucediera todo lo relacionado con la venida de Jesús y su historia, en el mundo teníamos una cuestión que se llamaba el calendario juliano, que era el calendario por el cual se regía principalmente el mundo occidental y específicamente todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Sin embargo, ya cuando se hace el concilio de Nicea, después, en el año de 525, después de Cristo, surge la figura de un monje bizantino de nombre Dionisio el Exiguo, el cual justamente va a modificar, va a proponer que exista lo que se conoce como el año del Señor. Si nosotros vemos en literatura, en películas, en muchas fuentes que nos llevan a una revisión religiosa, podemos comprender el hecho de que digan año quién sabe qué de nuestro Señor, Uh -huh. ¿sí? Porque justamente ya es un año a partir de, ¿sí? No es que se desprecie evidentemente lo que pasó antes, sino que justo la figura de Cristo presupone un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces, ya en la tradición católica, la Semana Santa, insisto, se vuelve una parte fundamental para comprender lo que es la riquísima tradición católica y que eso nos lleva a una reflexión más que social, una reflexión personal, ¿no? Me parece que hoy en día, y el padre creo que más adelante nos podrá iluminar un poco más al respecto, es que nos hemos olvidado en ciertos puntos de la importancia de la figura de Jesús, no solamente como el Hijo de Dios, sino como hombre. Sí, hay muchas veces que nosotros confundimos a Jesús solamente como el Hijo de Dios, ¿no? Pero no lo vemos en su humanidad, en su contemporaneidad con el hombre. Es decir, ¿por qué la figura tan importante que es Cristo en la historia de la salvación, por qué la vemos como algo aparte? ¿Por qué la vemos como algo no cercano a nosotros? Justamente la pasión de Cristo es una invitación que surge para cada uno de nosotros para reflexionar y recordar que no solamente se trata de vivir una vida inspirada en el que vamos a cumplir pues nuestras metas, nuestros objetivos humanos, sino que también hay un
un después que ya fue señalado, que ya fue explicado, ¿no? Oye, Héctor, Entonces, pero justo estás dando en la dualidad a la que nos enfrentamos con este ceremonial de Semana Santa, que es ver a Jesús como hombre o verlo como ser divino. ¿O me equivoco, Padre Monreal? Porque pues tú nos vas a hablar precisamente sobre la fe en este proceso de Semana Santa. Es que acuérdate, Carlos, que es un Dios encarnado, ¿verdad? Es la pasión de Jesús. Vemos un Dios muy humano que sufre, que está viviendo la pasión, está viviendo pues toda su condición humana, su dolor humano, pero sin dejar de ser Dios. Por eso viene la resurrección. La Semana Santa, como decía el licenciado, es la parte central de nosotros los católicos, porque recordar lo que Dios vivió, la pasión de Jesús, la muerte de Jesucristo, pero es la resurrección de Jesucristo, que es ahí donde está lo fuerte para nosotros los católicos de vivir la Semana Santa para poder ser mejores cada día, ver lo que Dios es capaz de hacer y lo que hizo por nosotros, por el amor que nos tiene a nosotros. Y siendo hombre, vivió todo este dolor en las semanas antes, esta pasión, pero es el Dios que se encarna para encaminarnos hacia el Padre, para encaminarnos hacia vivir el reino de Dios. Entonces aquí es donde viene su resurrección. Nosotros vivimos y celebramos su pasión, su muerte, pero contemplado siempre desde la resurrección, que es hacia lo que tenemos que ir caminando cada día. No es solamente ver el dolor de la Semana Santa o el sufrimiento, Él lo vivió como hombre que era, pero vivió su resurrección, que es a la que nosotros vamos encaminados, ¿no? En la transformación de cada persona, en la fe que vamos viviendo. Pero a Pero ver, no podemos... Padre, dime una cosa. ¿Jesús goza la pasión? ¿Jesús como Sí. hombre sufre, pero Jesús como divino se fortalece? Es que van juntos, Carlos, no podemos separar lo humano de lo divino, es el Dios encarnado. Y sí, bueno, como en el cuerpo de Jesús vivió la pasión, le dolió la pasión, pero es ahí donde entra lo divino de Dios encarnado con su resurrección. Entonces, ahí Él nos enseña que como hombres, como personas humanas, es no quedarnos solamente en el dolor de la pasión, es encaminarnos verdaderamente a una resurrección, a un cambio de vida, que es la Pascua, ¿verdad? Que esa es la Pascua. Pero Dios como hombre vivió sintió la pasión, sintió el dolor que tenía y a los 3 días que nosotros celebramos la semana, el domingo de resurrección, es la resurrección de este Dios encarnado que nos enseña el camino hacia la gloria de Dios, o sea, hacia donde queremos estar con Él. Padre, la religión, la católica, prevalece por la natividad de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la crucifixión de Jesús o por la resurrección de Jesús. Mira, es que la religión católica nosotros celebramos desde la encarnación hasta la resurrección de Jesús. Es Jesucristo nos invita en su encarnación, el estar con nosotros, decía el licenciado, hay un antes, un en y un después. Entonces es ver lo que Dios desde su encarnación va realizando, o sea, Él quiso tomar nuestra condición humana, mostrarnos que como personas creadas, que como el Dios que nos crea, entonces encaminarnos hacia Él, mostrarnos ese camino de salvación, que en ese camino de salvación viene lo doloroso de la pasión, pero viene su resurrección. Para nosotros la resurrección de Jesús es ese momento fuerte, pero es desde la encarnación hasta la resurrección. Por eso nosotros en la Semana Santa vivimos mucho, sí, la pasión, la muerte de Jesús, pero celebramos con gozo la resurrección del Señor, porque es ahí donde Dios, el Dios que se encarna, el Dios que nos salva, pues vive la resurrección, que es a lo que nosotros esperamos gozar con Él.
Padre, ¿por qué le damos, bueno, es mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado, ¿por qué le damos más importancia a la crucifixión de Jesús que a la natividad de Jesús? No estoy hablando que sea menos la Navidad, pero no es un ceremonial de toda una semana como así ocurre con la crucifixión. Lo que pasa es que la Semana Santa, Carlos, es lo fuerte para nosotros. Lo fuerte para nosotros porque es vivir la pasión, lo que es la última cena, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahí es donde con la resurrección de Jesucristo está sustentada precisamente nuestra fe en el Dios que creemos, el Dios que celebramos. A raíz de esta vivencia en los evangelios, pues se va viendo este Dios cómo se encarnó, y es cuando viene la celebración de la Navidad. Entonces aquí es donde nosotros vivimos la pasión, porque para nosotros es recordar el inmenso amor que Dios tiene por nosotros, que lo llevó a vivir una pasión, con todas las circunstancias históricas que tiene la pasión, con todas las circunstancias sociales que se tienen en su momento, pero Él asume la cruz porque salió en el camino hacia la resurrección, y ahí es donde viene la pasión. Acuérdate que decía ahorita el licenciado de que son las profecías del Antiguo Testamento. Es ese cordero inmolado, es ese cordero degollado. Entonces ahí es donde se vienen dando las cumplimiento de las profecías. Pero lo grande de nosotros es este gran momento de la resurrección del Señor. Y ahí es donde es lo que nos anima, nos sustenta, y es lo que nos alimenta, es lo que los apóstoles vivieron, los primeros discípulos vivieron, precisamente el hecho de la resurrección del Señor. Vamos a hacer una pausa, vamos a analizar por qué con esta carga histórica y con esta carga de fe se siguen perdiendo fieles en la adoración en Semana Santa. Volvemos, esto va en serio. Estás viendo Va en Serio.